Tratamiento no quirúrgico de la apendicitis no complicada. Aunque la apendicectomía inmediata es el tratamiento de referencia actual, pocos temas en cirugía han sido analizados con tanta frecuencia en los últimos años como el tratamiento conservador de la apendicitis aguda sin complicaciones. Dos metaanálisis que analizaron los resultados de ensayos controlados aleatorizados a este respecto concluyeron que el tratamiento no quirúrgico se asociaba a menor riesgo de complicaciones, 12% en el grupo no quirúrgico frente a 18% en el de apendicectomía, p igual a 0,001. Además, los pacientes tratados de forma conservadora no mostraron mayor tendencia a evolucionar a una apendicitis complicada. No obstante, la apendicectomía superó con creces al grupo no quirúrgico en cuanto a tasas de fracaso terapéutico, 38% sin cirugía frente a 9% con apendicectomía, p menor que 0,001. Los autores concluyeron que el tratamiento antibiótico era seguro para la apendicitis no complicada, pero que, comparado con la apendicectomía, se asociaba a una tasa de fracaso, recurrencia, significativa, cuando no inasumible. La crítica de ambos análisis consistió en una importante heterogeneidad de la metodología de los estudios examinados. Varios estudios han examinado más a fondo esta controversia. El estudio de Non-Operative Treatment for Acute Appendicitis, NOTA, trató a 159 pacientes con sospecha de apendicitis con antibióticos. La duración media de la estancia fue de 0,4 días y el tiempo medio de baja por enfermedad fue de 5,8 días. La tasa de fracaso a los 7 días fue del 11,9%. Después de 2 años de seguimiento, 22 de los pacientes tratados de forma conservadora presentaron una recidiva, 13,8%, 14 de los cuales fueron tratados nuevamente de forma conservadora. Svensson et al. Llevaron a cabo un ensayo comparativo aleatorizado en la población pediátrica y comunicaron resultados similares. En concreto, se demostró una tasa de éxito inicial del 92% en pacientes tratados de forma conservadora y un riesgo de recidiva del 38% al año. El estudio Antibiotic Therapy vs. Appendectomy for Treatment of Uncomplicated Acute Appendicitis, APAC, incorporó a 530 pacientes con apendicitis confirmada por TC, de los cuales 257 recibieron antibióticos solos y 273 fueron sometidos a una apendicectomía. Los investigadores comunicaron una tasa de recidiva del 27% en el punto de referencia de un año y una diferencia general en la eficacia del tratamiento entre los grupos de 27%. Llegaron a la conclusión de que el tratamiento conservador no cumplía con los criterios especificados de no inferioridad en comparación con la apendicectomía. Estos estudios más recientes también han sido analizados mediante metaanálisis con conclusiones similares. Uno de estos artículos de Findlay et al. Examinó 6 ensayos comparativos aleatorizados, todos con pacientes de al menos 16 años de edad o más, siendo el criterio principal de valoración el fracaso o la recidiva. Notificaron una tasa de fracaso inicial del 9,00%, intervalo de confianza, IC, del 95%, 4,00 a 13,0%, y una tasa de recidiva a un año del 25%, IC del 95%, 12,0 a 35%. Sin embargo, de forma apreciable, también observaron un aumento estadísticamente significativo en la probabilidad de evolucionar a una apendicitis complicada en el grupo de tratamiento conservador fallido. Los autores también comunicaron una estancia más prolongada con el tratamiento con antibióticos, pero un coste general más bajo del tratamiento inicial, aunque no se tuvo en cuenta el posterior coste resultante de la reintervención por recidiva. Por estas razones, en concreto la baja morbilidad de la apendicectomía laparoscópica inmediata, las altas tasas de recidiva comunicadas y la falta de datos de buena calidad que respalden definitivamente su práctica habitual. Nuestro abordaje es reservar el tratamiento conservador solo para casos de apendicitis aguda sin complicaciones en aquellos pacientes para los que el riesgo quirúrgico es demasiado alto o cuando un paciente no puede ser sometido a una intervención quirúrgica inmediatamente. Debido a otras razones, por ejemplo, pacientes que reciben nuevos anticoagulantes como rivaroxaban para los que actualmente no se dispone de un fármaco neutralizador. Los fracasos del tratamiento conservador en estos pacientes de alto riesgo se tratan luego con medidas terapéuticas complementarias, como el drenaje de abscesos periapendiculares guiado por TC. Este abordaje ha sido respaldado en documentos de consenso recientes. Sin embargo, son necesarios amplios ensayos comparativos aleatorizados y de alta calidad para abordar definitivamente este problema. Se ofrece un algoritmo simplificado para este abordaje. Apendicitis crónica, como causa de dolor abdominal. En ocasiones, en pacientes con dolor recurrente en el cuadrante inferior derecho,
se ha de solicitar una opinión quirúrgica sobre el beneficio de la apendicectomía programada para esta alteración. Datos epidemiológicos poco relevantes indican que la apendicitis puede remitir de manera espontánea, por lo que son posibles casos en los que se intensifique y remita sucesivamente. Además, en la TC se ha observado que ciertos pacientes con dolor presentan un apéndice engrosado o un apendicolito, pero sin evidencia de enfermedad sistémica o inflamación periapendicular aguda. En ciertos casos, la apendicectomía alivia los síntomas. En ellos, el examen del apéndice en ocasiones revela hallazgos acordes con inflamación crónica. Analizando cada caso, nosotros solemos considerar la apendicectomía cuando hay anamnesis compatible con enfermedad apendicular y preferiblemente está respaldada por evidencia radiológica TC de la misma. Más problemático resulta el paciente con dolor abdominal bajo inespecífico, sin evidencia radiológica de afectación apendicular. En tales casos solemos abordar un estudio diagnóstico multidisciplinar, con aportaciones de especialistas en gastroenterología y ginecología, así como en cirugía. La apendicectomía no suele proponerse, salvo que la enfermedad se constate radiológicamente. No obstante, cuando se efectúa una laparoscopía diagnóstica para investigar o descartar otra enfermedad, generalmente a cargo de un ginecólogo, nosotros solemos realizar al mismo tiempo la apendicectomía, abordaje también defendido por otros. Esto puede dar lugar a la resolución de los síntomas del paciente si el apéndice era el origen. De lo contrario, sirve para dejar de considerar el apéndice y puede ahorrar al paciente pruebas de imagen innecesarias para lo que probablemente sea un dolor recurrente, al tiempo que facilita la búsqueda de otras fuentes de dolor. Hemos observado que, como en el tratamiento de cualquier síndrome de dolor crónico, el abordaje de las expectativas del paciente es fundamental para la atención a este complejo subgrupo de pacientes. Apendicectomía profiláctica. Apendicectomía profiláctica, incidental o complementaria, es el término aplicado cuando un apéndice macroscópicamente normal es extirpado al realizar una intervención no relacionada, por ejemplo, histerectomía, colecistectomía o colectomía sigmoidea. Realizada habitualmente en el pasado, en la actualidad resulta controvertida. Su teórico beneficio es la eliminación del riesgo de desarrollo de apendicitis en el futuro, más ventajosa para pacientes de menos de 35 años, por su mayor riesgo de sufrir la enfermedad a lo largo de la vida, en comparación con los de más edad. Los datos que indican que esta modalidad de apendicectomía se efectúa sin morbilidad adicional han sido puestos en duda, por no haberse ajustado su riesgo adecuadamente. Al analizar dichos datos, Wen et al. Demostraron que la apendicectomía profiláctica en realidad se asociaba a mayores morbilidad y mortalidad. Otros investigadores han demostrado que no parece rentable como medida preventiva. Por último, el reciente hallazgo de que el apéndice puede estar implicado en el mantenimiento de la flora cólica sana hace que esta práctica sea incluso más discutida. Por ello, somos partidarios de la inspección cuidadosa del apéndice para detectar anomalías en las operaciones abdominales, en el marco de una exploración completa, pero no de la apendicectomía, salvo que se detecten anomalías. Apendicitis en poblaciones especiales. Apendicitis en pacientes embarazadas. La apendicitis continúa siendo la urgencia no obstétrica más común durante el embarazo y, por consiguiente, el motivo más frecuente de intervención quirúrgica general en este grupo de pacientes. El diagnóstico de apendicitis durante el embarazo resulta especialmente delicado para el cirujano. Como en las demás alteraciones durante la gestación, el cirujano debe considerar el bienestar de dos pacientes, la madre y el feto, al proceder al estudio diagnóstico y el tratamiento. En el embarazo, la apendicitis tiene una presentación clásica en solo el 50 a 60% de los casos. Los síntomas habituales de apendicitis inicial, como náuseas y vómitos, son inespecíficos y se asocian también al embarazo normal. La respuesta febril normal a la enfermedad puede atenuarse en embarazadas. Asimismo, la exploración física de la paciente gestante es difícil y se ve alterada por el efecto del útero grávido, que induce desplazamiento del apéndice a una posición más cefálica en el abdomen. El dolor en el cuadrante inferior durante el segundo trimestre, por tracción sobre los ligamentos suspensorios del útero, fenómeno conocido como dolor del ligamento redondo, es frecuente y complica el cuadro clínico, ya que el 50% de los casos de apendicitis en gestantes se producen en el segundo trimestre. Por último, los indicadores bioquímicos y de laboratorio empleados para avalar el diagnóstico de apendicitis en ausencia de embarazo no son fiables en su presencia. Por ejemplo, una leve leucocitosis fisiológica es normal en el embarazo, en el que es posible también una elevación fisiológica de las concentraciones de proteína C reactiva. Además, el cirujano ha de estar alerta ante posibles urgencias obstétricas como causas del dolor abdominal, como parto prematuro, desprendimiento placentario o rotura uterina.
Todos estos factores han contribuido a la alta tasa de apendicectomías negativas en embarazadas, del 25 a 50%, basándose solo en la presentación clínica. Las consecuencias de la apendicitis en la paciente embarazada son importantes. Se ha constatado que, con apendicitis complicada, el riesgo de parto prematuro es del 11% y el de pérdida fetal del 6%. Tales datos parecen favorecer el abordaje agresivo e inmediato de la apendicitis en embarazadas. No obstante, dicho abordaje se complica por la observación en una misma serie de que la apendicectomía negativa se asociaba a parto prematuro y pérdida fetal, 10 y 4%, respectivamente. Las menores tasas de parto prematuro y pérdida fetal, 6 y 2%, respectivamente, se registraron en casos de apendicitis no complicada. Por tanto, la exactitud preoperatoria del diagnóstico resulta crucial en embarazadas con sospecha de apendicitis. En pacientes gestantes se recomiendan pruebas de imagen de rutina. El estudio inicial de elección es la ecografía con compresión gradual, que tiene la ventaja de ser segura, poco costosa y fácilmente accesible. Además, la ecografía proporciona información sobre el bienestar fetal y las causas de dolor abdominal, como el desprendimiento placentario. Se ha indicado que el estudio en decúbito oblicuo posterior izquierdo o lateral izquierdo, en vez del tradicional decúbito supino, aumenta las posibilidades de visualización del apéndice. Los criterios de diagnóstico ecográfico son los mismos que en pacientes no embarazadas, ya comentados. Desafortunadamente, la sensibilidad y la especificidad, 83%, de la ecografía parecen disminuir durante el embarazo, por la presencia del útero grávido. Cuando los hallazgos ecográficos son equívocos, la RM sin contraste de gadolinio, con excelente resolución del contraste en tejidos blandos y ausencia de radiación ionizante, se mantiene como alternativa segura para confirmar o descartar la apendicitis en embarazadas, conservándose excelentes índices de sensibilidad y especificidad. Una paciente con hallazgos de RM normales probablemente no requiere apendicectomía. Se ha demostrado que el uso sistemático de la RM en embarazadas reduce la tasa de apendicectomías negativas en un 47%, sin incremento significativo de la tasa de perforación y con buena rentabilidad. Por tanto, abogamos por el uso habitual de la RM en pacientes embarazadas con sospecha de apendicitis aguda sin peritonitis manifiesta. Sin embargo, la técnica no está disponible en algunos centros, y en otros lo está de forma limitada o durante un tiempo restringido. La decisión del posible retraso de la apendicectomía para obtener una RM resulta compleja y debe tomarse utilizando todos los datos clínicos y de imagen disponibles, ante las graves consecuencias graves asociadas a la apendicectomía negativa o la perforación apendicular. Cuando la ecografía no es concluyente y la RM no está disponible de inmediato, se han referido casos de uso de TC para diagnosticar la apendicitis durante la gestación. Un estudio publicado en 2008 determinó que la TC se asociaba a una tasa de apendicectomía negativa del 8%, menor que la del 54% de la valoración clínica sola y la del 32% de la valoración clínica combinada con ecografía. Los autores concluyeron que la TC puede emplearse cuando la ecografía es equívoca, argumentando que la cantidad de radiación aplicada en una TC limitada es inferior al umbral requerido para inducir malformaciones fetales y que la mayoría de las apendicitis durante el embarazo se registran en el segundo o el tercer trimestre, cuando la organogenia es completa. Aunque los protocolos varían, si se utiliza la TC durante el embarazo para casos dudosos, se debería llevar cuidado de realizar un estudio tan limitado utilizando la técnica de exposición a la radiación más baja posible y evitando la administración intravenosa de material de contraste. Son necesarios más estudios antes de que el uso sistemático de la TC pueda ser respaldado y aceptado generalmente en este entorno clínico. La elección de la técnica laparoscópica frente a la técnica abierta para la apendicectomía en el embarazo también merece un análisis. Las directrices actuales de la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons establecen que la apendicectomía laparoscópica es el abordaje más habitual utilizado actualmente en pacientes embarazadas y es segura durante el embarazo siempre que el cirujano tenga suficiente experiencia con la laparoscopía. El vídeo 50.2 muestra una técnica segura de apendicectomía en una paciente embarazada. En la operación, se debería analizar la altura del útero grávido a la hora de elegir los puertos para la colocación del trocar a fin de evitar una punción involuntaria del útero. De forma sistemática usamos un abordaje de acceso abierto, técnica de Jasón, con entrada en el abdomen con la yema de los dedos para la colocación inicial del trocar a fin de evitar cualquier posibilidad de lesión al útero grávido. Nuestra experiencia con la apendicectomía laparoscópica durante el embarazo ha sido positiva, lo que hace que sea nuestra preferida en gestantes. Consideramos que permite una identificación más fácil de la localización del apéndice, muy variable, durante el embarazo y una extirpación más expeditiva,
y que favorece la evaluación completa del abdomen para detectar cualquier otro proceso asociado. Apendicitis en pacientes de edad avanzada. Aunque no es la edad de su máxima incidencia, la apendicitis no es infrecuente en ancianos y debe incluirse en el diagnóstico diferencial de cualquier paciente de edad avanzada sin apendicectomía previa con dolor abdominal agudo. Los datos indican que la reducción de las reservas fisiológicas y la alteración de las respuestas inmunológicas e inflamatorias dan como resultado una mayor morbilidad con un diagnóstico de apendicitis. El aspecto más importante cuando se trata de un paciente anciano con dolor abdominal es percatarse del diagnóstico diferencial ampliado que debe ser tenido en cuenta. Otros posibles diagnósticos comprenden, entre otros, diverticulitis aguda, complicada o no, neoplasia maligna, isquemia intestinal, colitis isquémica, infección urinaria complicada y úlcera perforada. A veces, la apendicitis se manifiesta de forma atípica, por lo que se debe mantener un elevado índice de sospecha. La anamnesis y la exploración física cuidadosas contribuyen a establecer el diagnóstico, aunque son de valor limitado en ciertas circunstancias, como en pacientes con demencia o estado mental alterado. Las superiores tasas de perforación, del 40 a 70%, y la frecuente presencia de enfermedades concomitantes generadoras de mayor morbilidad hacen que el diagnóstico y el tratamiento de la apendicitis en ancianos sean, cuanto menos, problemáticos. Ante un paciente de edad avanzada con peritonitis difusa, se ha de proceder sin demoras a la parotomía inmediata. Con dolor localizado y en ausencia de peritonitis, se debe realizar una TC abdominal para confirmar el diagnóstico y evaluar otros cambios patológicos. La apendicectomía laparoscópica es segura en los ancianos y es nuestra técnica de elección en este grupo de pacientes, siempre que el paciente pueda ser sometido a anestesia general de manera segura. Es de destacar que hemos practicado con éxito la apendicectomía abierta con raquianestesia en pacientes que son lisiados pulmonares, y en los que el riesgo de la anestesia general es demasiado alto y es probable que ocasione una dependencia del respirador. En los pacientes demasiado enfermos para ser sometidos a una intervención quirúrgica, hemos utilizado con éxito de forma selectiva el tratamiento conservador de la apendicitis. Ciertamente, cuando se trata de pacientes ancianos y debilitados, el abordaje debe adaptarse individualmente a los problemas específicos que presenta el paciente. Apendicitis en pacientes inmunodeprimidos. La apendicitis en los inmunodeprimidos se aborda, igual que en los pacientes inmunocompetentes, con apendicectomía urgente. La clave en la evaluación de esta población es el mantenimiento de un alto índice de sospecha, ya que la incapacidad para generar respuesta inmunitaria provoca ausencia de fiebre, leucocitosis y peritonitis. Por ello se aconseja el uso temprano de la TC, que favorece la confirmación del diagnóstico y la exclusión de otros, como la enterocolitis neutropénica, tiflitis, abordables con tratamiento no quirúrgico. El vídeo 50.3 muestra un abordaje laparoscópico a través de incisión única, SILS, para una serie de variantes de enfermedades apendiculares. Neoplasias del apéndice. Aunque infrecuentes, las neoplasias de apéndice precisan un tratamiento apropiado. En cualquier intervención, programada o de urgencia, es posible hallar una neoplasia apendicular imprevista. Se estima que hasta el 50% de las neoplasias de apéndice se presentan como apendicitis y son diagnosticadas en el examen anatomopatológico de la pieza quirúrgica, aunque se han notificado presentaciones variables. Además, se ha referido que las neoplasias apendiculares se identifican en un 0,7 a 1,7% de las muestras anatomopatológicas. Además, la masa apendicular se percibe en ocasiones como hallazgo accidental en la TC abdominal. La clasificación anatomopatológica y el comportamiento biológico de las neoplasias apendiculares son variables, lo que dificulta su categorización y terminología, y las pertinentes recomendaciones terapéuticas. Se cree que las neoplasias de apéndice constituyen un 0,4 a 1% del total de neoplasias malignas gastrointestinales. Tras una apendicectomía por presunta apendicitis, la incidencia de hallazgos inesperados en la pieza quirúrgica es baja. Aún así, cuando se identifican, son esenciales los correspondientes asesoramiento y tratamiento. Las neoplasias neuroendocrinas apendiculares, NNEA, una vez denominadas en conjunto carcinoides, son el tumor primario más frecuente encontrado en el apéndice y constituye aproximadamente el 65% de todas las neoplasias apendiculares. Estas neoplasias se originan en células neuroendocrinas del interior del apéndice y se detectan en el 0,2 a 0,7% de las piezas de apendicectomía. Suelen ser lesiones pequeñas, bien circunscritas, localizadas en la cara más distal del apéndice. Se diagnostican con mayor frecuencia en la segunda o tercera década de la vida. El comportamiento biológico de las NNEA es muy variable, y posteriormente,
El pronóstico depende en gran medida del tipo histológico, el potencial maligno, el grado y el estadio en el momento del diagnóstico. En 2010, la Organización Mundial de la Salud clasificó las NNEA de la siguiente manera: TNEG1, bien diferenciado; TNEG2, diferenciado de manera intermedia; CNEG3, carcinomas neuroendocrinos indiferenciados, y carcinomas neuroendocrinos mixtos, CNEM. El tamaño parece ser el mejor factor pronóstico inicial de comportamiento maligno y potencial metastásico, por lo que las recomendaciones con respecto a la toma de decisiones intraoperatorias iniciales y el alcance del manejo del abordaje quirúrgico inicial se basan en el tamaño y la situación del tumor. Por lo general, se cree que las NNEA de 1 centímetro o menos se comportan de manera benigna y, más habitualmente, se tratan con apendicectomía con resección del mesoapéndice, en lugar de la disección completa del apéndice durante la extirpación, que debería ser explícitamente evitada. Las NNEA mayores de 2 centímetros se tratan de forma más radical, requiriendo hemicolectomía derecha y linfoadenectomía regional para un tratamiento satisfactorio. Para lesiones entre 1 y 2 centímetros de tamaño, se deberían plantear las recomendaciones una vez analizadas cuidadosamente las características individuales del tumor, ya que se ha notificado metástasis en este subgrupo de pacientes. Se debería prestar especial atención al índice Ki67, 3%, ya que un índice proliferativo alto presagia un peor pronóstico y también justifica una hemicolectomía derecha para una adecuada estadificación y tratamiento. Lo mismo es cierto para los tumores de grado 2 o superior, o aquellos que muestran invasión vasculolinfática o perineural. Después del tratamiento definitivo, la medición de la cromogranina asérica sirve como marcador tumoral útil. Las tasas de supervivencia a 5 años según los datos del Surveillance Epidemiology and End Results, SEER, son del 94% para la enfermedad limitada, 84,6% para la enfermedad locorregional y 33,7% cuando existen metástasis a distancia. El adenocarcinoma apendicular es inhabitual, con presencia en el 0,08 a 0,1% del total de apendicectomías. El tratamiento es idéntico al del adenocarcinoma cecal y consiste en hemicolectomía derecha con linfoadenectomía regional. Además, los artículos publicados recientemente que utilizan datos de SEER indican que, al igual que en la estadificación del adenocarcinoma de colon, la extracción de más de 12 ganglios linfáticos puede asociarse con una mejor estadificación y, posteriormente, una mejor supervivencia. La quimioterapia es también igual que la del adenocarcinoma de colon, con administración complementaria de 5-fluorouracilo, leucoborina y oxaliplatino, FOLFOX, a pacientes seleccionados. La terapia FOLFOX también se emplea como tratamiento complementario prequirúrgico en pacientes con adenocarcinoma mucinoso antes de la cirugía citorreductora. Los tumores mucinosos del apéndice, que suponen menos del 0,4 al 1% de las neoplasias malignas gastrointestinales en general, son una patología infrecuente y heterogénea para la que está cambiando el abordaje clínico. Las neoplasias mucinosas del apéndice, NMA, de escasa malignidad a menudo se diagnostican de manera casual en la apendicectomía, mientras que las NMA en estadio avanzado pueden presentar una enfermedad en situación avanzada y pseudomixoma peritoneal, PMP, asociado. Los esquemas de clasificación iniciales consideraron a la NMA una enfermedad benigna, con diferentes terminologías como mucocelia apendicular, cistoadenoma y cistoadenocarcinoma. Se elaboraron criterios para los mucoceles simples y se distinguieron de los de histologías malignas. Sin embargo, también se detectaron lesiones de grado intermedio que eran más difíciles de caracterizar con precisión. Si se rompen, los tumores apendiculares mucinosos pueden provocar una diseminación intraperitoneal y la aparición de un PMP. Cabría destacar que ahora se recomienda que el PMP sea un término utilizado para describir la existencia de ascitis mucinosa y no se considere un diagnóstico histológico en sí mismo. La clasificación y nomenclatura de estas lesiones ha sido confusa y no generalmente consensuada. La distinción más importante es entre las lesiones que se comportan de forma benigna y las que presentan una evolución más maligna. Cabría señalar que se cree que estos tumores constituyen un espectro de enfermedades y que los tumores malignos más invasores probablemente evolucionaron a partir de tumores bien diferenciados que estaban presentes anteriormente, muy parecido a la secuencia polipocáncer que se observa en el carcinoma de colon, en lugar de surgir de novo. También es importante tener en cuenta que todas las NMA pueden producir un PMP con independencia de su potencial maligno. Recientemente se han producido varios cambios en la nomenclatura y la clasificación. En primer lugar, el término NMA de escasa malignidad ha sustituido al término mucocele benigno. También cabría destacar la clasificación de Ronnet ampliamente aceptada, que basa la nomenclatura de las NMA fundamentalmente en la celularidad, la diferenciación y la probabilidad de un comportamiento maligno.
El esquema de Ronnet divide las NMA más avanzadas desde el punto de vista clínico en 3 variantes principales: adenomucinosis peritoneal diseminada, AMPD, carcinomatosis mucinosa peritoneal, CAMP, y CAMP de características indeterminadas o discordantes. La evolución clínica es muy variable entre las 3 variantes. Los pacientes con AMPD presentan una evolución de escasa malignidad sin diseminación extraperitoneal a distancia, mientras que los pacientes con CAMP tienen muchas más probabilidades de presentar metástasis a los ganglios linfáticos y órganos extraperitoneales, por lo que presentan un peor pronóstico. El comportamiento de la categoría intermedia presenta una evolución más impredecible, con autores que comunican evoluciones clínicas parecidas a las de la AMPD y CAMP en pacientes individuales, lo que hace pensar que pueden existir otros factores aún por identificar que afectan al pronóstico y a la evolución. El tratamiento de las NMA varía según la histología y la presentación. Las NMA de escasa malignidad menores de 2 centímetros se tratan de forma satisfactoria con apendicectomía sola, con resección del mesoapéndice, reservándose la hemicolectomía derecha para los casos en los que existe un margen positivo, con afectación tumoral, afectación de la base apendicular, los que muestran extensión extraapendicular o aquellos con histología invasiva, adenocarcinoma, en el examen anatomopatológico final. Si existe un PMP o metástasis peritoneales o aparecen posteriormente, están justificadas medidas terapéuticas adicionales. En primer lugar, dado que el PMP se produce como consecuencia de la perforación y la siembra peritoneal directa del contenido apendicular, el cirujano debería llevar mucho cuidado para evitar romper un apéndice íntegro si se sospecha un mucocele o una neoplasia mucinosa en las pruebas de imagen preoperatorias o se diagnostica de forma intraoperatoria. Si aparece un PMP o metástasis peritoneales, normalmente se emplea el tratamiento con cirugía citorreductora extensa combinada con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, CRS-IPEC, que se asocia con una mejora en la supervivencia, a menudo a largo plazo. También se puede usar quimioterapia general en combinación con IPEC a criterio del oncólogo responsable, con tratamientos con 5-fluorouracilo como base del tratamiento posquirúrgico. Aunque la complejidad de CRS-IPEC impide su análisis completo en este capítulo, se proporciona una breve descripción para su complementariedad. El objetivo de la operación es, en primer lugar, eliminar físicamente toda la carga tumoral que posiblemente se pueda extirpar durante la operación, siendo la finalidad eliminar todo el tumor macroscópico mediante extirpación peritoneal y resección de los órganos afectados. Esto puede suponer una resección epiploica, una histerectomía, una colectomía, una esplenectomía, una colecistectomía, una capsulectomía hepática y una peritoneotomía de la superficie parietal, diafragmática y pélvica. A continuación, se instila quimioterapia hipertérmica, 40,0 grados C, en el espacio peritoneal y se deja reposar. La mitomicina C es el fármaco más habitualmente utilizado, aunque a veces también se administra cisplatino y oxaliplatino. El objetivo es lograr la máxima erradicación de la carga tumoral residual al tiempo que se limitan los efectos secundarios generales mediante la administración local de quimioterapia. Se trata de operaciones sumamente complejas y difíciles. Los tiempos quirúrgicos de 10H no son infrecuentes. La supervivencia a largo plazo con este abordaje no es extraordinaria y depende de la presencia de otras metástasis, el grado histológico del tumor primario, la suficiencia de la citorreducción y la respuesta a la quimioterapia. Un excelente algoritmo para el abordaje de una masa apendicular detectada accidentalmente fue propuesto por Bray et al. Una versión modificada del mismo se incluye en la. Dicho algoritmo es útil tanto para la apendicitis como para tumores apendiculares identificados casualmente. La disponibilidad de diagnóstico por cortes congelados sirve de ayuda adicional para la toma de decisiones intraoperatoria.